Buenos días con todos, queridos alumnos. Hoy estamos aquí, lunes 31, se acaba la semana. ¿Se acaba la semana? Comienza una nueva semana, pero se acaba el mes. Así es. Chao, agosto. ¿Qué fecha se celebran hoy? Bueno, se celebra el Día de la Policía, creo. No sé si fue ayer. Día de la Policía, Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas. Bueno, y algunos cumpleaños, o muchos. Bueno, continuamos entonces con las clases de CTA, Ciencia y Tecnología, y vamos a hablar esta vez un poco de historia y de geografía. Igual que bueno, en este tema de lo que es la evolución, el origen de la vida, es el curso de Ciencia y Tecnología se relaciona con historia y geografía. Ya se relacionan. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, qué cosa, biológicos, ¿no? Estudios de fósiles, entonces todo eso tiene que ver con química y biología. Y se inserta con el curso, o el área, perdón, de historia y geografía. Bien, hoy vamos a hablar de la historia de la vida en la Tierra. En otras palabras, vamos a hablar de las eras geológicas de la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué edad tiene la Tierra? ¿Será cierto que la Tierra es bien vieja? ¿Bien antigua es la Tierra? ¿O será cierto que de repente tiene menos años? Dicen que tiene 4.000 millones de años aproximadamente, ¿no? La edad de la Tierra. Otros dicen que tiene miles de años, pero no millones de años. Hay diferentes posiciones, pero en fin, eh, posiblemente tenga millones de años la Tierra. Sí, puede ser, pero ahí difiere, ¿no? Entonces, 4.500 millones de años, más o menos, desde su origen hasta el día de hoy. A eso le llaman tiempo geológico. ¿Ya? A eso se le llama tiempo geológico. Ahora, ¿de qué está compuesto ahora este, ¿ah? La Tierra? ¿No? La atmósfera de la Tierra, el aire donde respiramos. Nos agarramos. Uy, dirás, uy, esto está lleno de oxígeno. No, no, no. ¿Sabes lo que contiene en mayor cantidad? La atmósfera, la atmósfera que está aquí, la que respiramos, contiene nitrógeno. Es lo que tiene en mayor cantidad. Luego ya viene el oxígeno. Luego viene el oxígeno. Y después, lo que también hay en mayor cantidad ahora, por el calentamiento global, bueno, no es culpa del calentamiento global, no es culpa del calentamiento global, sino que por este gas tóxico se da el calentamiento global. ¿Cuál es? El dióxido de carbono. Es lo que abunda también en cantidad. Qué pena, ¿no? Qué pena, dióxido de carbono. El resto de gases raros, un poco de hidrógeno también, vapor de agua, bueno, el hidrógeno y oxígeno forman vapor de agua. Ahora sí, los estudios de geología, entonces, y paleontología, estudios de geología y paleontología, ¿qué hacen? Establecen el tiempo geológico. Han establecido el tiempo geológico de la Tierra. Entonces, hasta ahí podemos decir, carambas, todos esos estudios que se han hecho, investigando, se han podido hallar pruebas, sí se han podido hallar pruebas, ¿ya? Entonces, en las épocas, la más larga de todas es la época precámbrica, y la vemos acá, a continuación. Pongo para este ladito para no estar estorbando. A ver. ¿Listo? La era precámbrica. Ahí está. Entonces, aquí vamos a poner una...
era precámbrica. Ya. En la era precámbrica, como ustedes pueden ver, aquí viene el surgimiento de la vida. El surgimiento de la vida y se da el inicio del oxígeno en la atmósfera. Aquí, ¿no? El surgimiento de la vida y la oxigenación de la atmósfera. Entonces, los primeros seres vivos debieron ser anaerobios. ¿Qué significa anaerobios? Que no dependen del oxígeno para poder vivir. Los primeros seres anaerobios, ¿no? Entonces, cuando se dice que los primeros seres fueron anaeróbicos, entonces los que existieron en ese entonces fueron las arqueobacterias, que no dependían tampoco de la energía solar. Luego ya fueron saliendo otros organismos fotosintéticos, y como las cianobacterias, también se encuentran los estromatolitos, que bueno, se han encontrado restos de fósiles procariotas. Entonces, estos organismos han ido aportando oxígeno a la atmósfera en gran cantidad, por eso que se dice que han aparecido, ¿no? Ahora, formación de los primeros seres eucariotas. Los primeros seres eucariotas, está hablando de las primeras células eucariotas. Si hablamos de seres eucariotas, entonces hablamos de los protozoarios, de los protozoos. Ellos se les llama eucariotas, porque toda célula eucariota es aquella que tiene, ¿qué cosa? Núcleo. En cambio, en el surgimiento de la vida habla de las bacterias, que son seres procariotas porque no tienen núcleo, carecen de núcleo, ¿no? Células como las bacterias. Ahora bien, entonces, en la formación de los primeros seres eucariotas, ¿no? Las células eucariotas ya aparecen con la presencia de oxígeno, ¿no? Gracias al oxígeno hizo posible, bueno, se dice que fue posible la utilización, o sea, de que aparezca estos seres eucariotas. La utilización más eficaz del alimento también se dio a través de la respiración oxidativa. Según la teoría de endosimbiosis, por Lynn Margulis, evolucionó un nuevo tipo de célula. Entonces aquí se habla que evolucionó las células eucariotas. Las células eucariotas también se está hablando de no solo protozoos, sino también de las algas, ¿no? Microalgas. Por ejemplo, el fitoplancton. Luego viene la creación de la corteza terrestre, de la capa terrestre. ¿Ya? Cuando hablamos de la corteza de la capa, se me refiere a las rocas, el suelo, ¿no? El suelo, las rocas, aparece en esta época pre significa antes, ¿ya? Y otros tipos de roca también aparecen, ¿no? Ahora, el último dice la creación de la panotia. Panotia. Dice que esta formación se dio al final del precámbrico, de la época de la era precámbrica, cuando ocurrió la mayor glaciación de la historia en la Tierra. Ya, la panotia. Entonces, cuentan los científicos que sí hubo una glaciación, o sea que toda la Tierra se congeló y después de eso se formó lo que es la panotia. La era paleozoica. La era paleozoica, ¿ya? Cuando la panotia se divide, ¿no? Entonces, bueno, y se acaba, porque llega un momento en la final de la panotia, se comienzan a reagrupar los continentes para formar la Pangea. Quiere decir que se decía que antes los continentes estaban unidos. No había continentes, era una sola el terreno. No había los continentes, pues, asiático, africano, el continente americano y lo demás. No, era una sola. Pero ya cuando termina la glaciación, ¿no? Ya empieza la desglaciación, comienza la división. Se comienza a dividir y se forma la Pangea.
Eso ocurre más o menos unos 248 millones de años. Entonces, hasta ese entonces, ¿qué cosa ocurrió? Ocurrieron los siguientes hechos. Primero, la explosión cámbrica. La explosión cámbrica. En la explosión cámbrica, ¿no? Que fue más o menos, dicen, hace 60 millones de años, la explosión cámbrica. Entonces, aparecieron la mayoría de los grandes grupos de animales conocidos hasta el día de hoy, conocidos como los primeros vertebrados, o sea, animales con hueso, en esta época, en la explosión cámbrica, ¿ya? De que fue hace 60 millones de años más o menos. La mayoría de las grandes especies de animales, animales prehistóricos, vertebrados. Luego dice, surgen los animales con caparazón. Los animales con caparazón como la tortuga, el armadillo. Bueno, estos animales provistos de caparazón estaba, por ejemplo, el trilobites. Es uno de los dinosaurios, un trilobites que tenía una concha bien dura, resistente. Estaba el famoso trilobites. Entonces, la vida comenzó a invadir los continentes, ¿no? Porque ya hace 400 millones de años, ya existían las plantas. Recuerden que las plantas fueron, hasta en la Biblia dice que primero fueron creadas las plantas y luego los animales. Y acá está siguiendo el mismo orden los científicos. Entonces, cuando les decía que comienzan, ya existían las plantas, las gimnospermas, los bosques de helechos y otras plantas más ya existían, ¿no? Luego viene el origen de los vertebrados, ¿ya? De los vertebrados. Los vertebrados que fueron, por ejemplo, los peces, los anfibios y los reptiles. Los reptiles. Luego viene la época de la extinción del Pérmico, donde desaparecieron el 95% de todas las especies, ¿ya? Los científicos aún no se ponen de acuerdo acerca de las causas de este hecho. Se habla de que cayó un meteorito, se habla de que hubo el diluvio, hasta ahora no se ponen de acuerdo. Como les digo, no siempre la ciencia está de acuerdo. Hasta ahora están peleando por la vacuna COVID. Por lo tanto, aún la ciencia no se pone de acuerdo en varios puntos, en varios aspectos. Sobre este tema, peor todavía, porque hay dos posiciones diferentes, que ya les he explicado cuál es la teológica y la evolucionista. Entonces, aquí hemos hablado, entonces, el último punto se ha tratado sobre la extinción, ¿no? Se llama la extinción del Pérmico. El 95% de las especies desaparecieron. Luego viene la era mesozoica. Perdón, yo me estaba salteando. ¿Ya? La era mesozoica, que se extendió hace unos 65 millones de años, en este espacio de tiempo, ya, ahí. En este espacio de tiempo, en la Mesozoica, ocurrieron cambios evolutivos, ¿ya? Aparecieron los grandes moluscos. ¿Moluscos como qué? Los moluscos son, un ejemplo de moluscos, tenemos a los caracoles, también aparecieron los amonites. Los reptiles alcanzaron su máxima diversificación, o sea, aparecieron los dinosaurios, como vemos acá, aparecieron los dinosaurios. Los dinosaurios, por ejemplo, el mesasaurio, el tiranosaurio rex, el brontosaurio, estaban los velociraptores y otro tipo de especies más aparecieron, y se originaron también las primeras aves, las primeras plantas con flores y las primeras semillas también angiospermas. Aquí se empezaron a dar origen. Y también resulta que
en esta época también se da la extinción de los dinosaurios. Los dinosaurios comienzan a extinguirse y otras especies salvajes también se extinguieron, ¿no? Ahora, hasta ahora tampoco saben cuál fue el motivo, ¿no? Hasta la fecha no se ponen de acuerdo cuál es el motivo de su desaparición de estas especies que fueron los que dominaron la Tierra en un periodo, por un buen periodo. Fueron los reyes los que dominaban en ese entonces. Se dice que hasta ahí todavía no aparecía el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, según ellos. Ahora, en la era cenozoica, la última, se distinguen, en la era cenozoica se distinguen dos periodos, ¿ya? En la era cenozoica se distinguen dos periodos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos dos periodos? Las grandes glaciaciones y cambios climáticos, ¿ya? Estas glaciaciones y cambios climáticos desempeñaron un papel muy importante. ¿Por qué? Porque fue la clave de la evolución y de la diversificación de los mamíferos. Acá tenemos uno, que es el mamut, que ya está extinguido, ¿no? Es el ancestro de los elefantes. Y por otro lado, tenemos aquí al Homo sapiens sapiens. Este ya es el surgimiento del hombre, del ser humano. Se dan esos dos acontecimientos importantes, estos sucesos destacables. Acá vemos al Homo sapiens descubriendo el fuego, no creando, porque el fuego ya existía. Lo que ha hecho el ser humano desde su creación ha sido descubrir lo que ya está creado. Así es. Bueno, jóvenes, voy a poner camarita por acá, voy a meterle su achicadita. Ya está. Bueno, jóvenes, hasta aquí ha sido la enseñanza de hoy. Muchísimas gracias. Estamos viéndonos la próxima semana. Por favor, limítense a resolver la ficha. Estén al día en sus pagos, sus pensiones, que ya estamos fin de mes. Desde aquí les mando un grande abrazo. Cuídense, que Dios los bendiga bastante. Siempre rogando al Todopoderoso para que quien les habla, su servidor, y ustedes estemos bien de salud, libres de todo contagio, porque los tiempos se ponen muy malos. La gente ya no entiende, quiere salir, quiere divertirse, que se sienten estresados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no saben que todo esto que viene es profético, ya está escrito. Y se va a seguir dando. Encontrarán la vacuna de esto y aparecerá otra, porque la humanidad no entiende. A pesar del virus que es mortal, la gente no le interesa. La gente sigue siendo su vida normal. Salen grupos diciendo en otros países que están en contra de la mascarilla, en contra de la cuarentena, que quieren hacer su vida, anarquistas, ¿no? Como los hippies en su época, peace and love, bastante marihuanov, y ¿no? Gente marihuana que fuma y quieren hacer de la libertad, convertirla en un libertinaje. Sodoma y Gomorra. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Cuídense. Dios los bendiga bastante. Y si Dios quiere, estamos el día viernes nuevamente continuando con un nuevo tema. El siguiente tema vamos a hablar sobre un poco más de historia para terminar ya con la evolución del ser humano. Vamos a terminar ya con esto. Terminamos la unidad el día viernes con la evolución del ser humano. Envíen sus tareas, por favor. Ya he revisado la mayoría de las tareas y algunas fotos están mal hechas, algunas fichas están, algunos errores, he hecho observaciones, les he enviado al correo, revisen sus correos en la plataforma. Muchísimas gracias, nos vemos, un abrazo, hasta la próxima. Dios mediante, chao.